Buenas tardes otra vez. Aquí estamos unidos para explicarles base de datos en programación orientada. Tenemos los siguientes temas que vamos a tratar, que es la introducción, que es base de datos, tipos de bases de datos, programación orientada a objetos, relaciones entre base de datos y POP, ejemplos de relación de tabla y clase, encapsulamiento y manejo de datos, operaciones CRUD en POP, capas de aplicación en PO con base de datos, ventajas de usar PO con base de datos, aplicaciones en el mundo real y unas listas conclusiones. Primero, base de datos en programación orientada a objetos. La integración entre base de datos y programación orientada a objetos es fundamental para que el desarrollo de aplicaciones modernas, ya que permite almacenar información de forma persistente y manipularla mediante objetos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan de manera estructurada para facilitar su acceso, gestión y actualización. Su principal objetivo es permitir el almacenamiento seguro y específico de información, garantizando integridad, rapidez y disponibilidad de los datos. Las bases de datos son utilizadas en casi todos los sistemas informáticos actualmente, como sistemas académicos, bancarios, comerciales y aplicaciones web. Tipos de bases de datos. Existen diferentes tipos de bases de datos. Entre las más actualizadas se encuentran las bases de datos relaciones, que organizan información en tablas, y las bases de datos orientadas a objetos, que almacenan datos en forma de objetos. Ejemplo de estos gestores de bases de datos es MySQL, PostgreSQL, Oracle o SQLite. Ya, para entender un poquito más sobre la base de datos hay que recordar primero lo que es la programación orientada a objetos. Esto ya se vino viendo desde el primer parcial y desde los primeros videos, pero bueno, vamos a recapitular un poquito eso. Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en el uso de objetos, los cuales representan entidades del mundo real. O sea, aquí todo está tratado como objetos. La PO permite desarrollar software más organizado, modular y fácil de mantener. Tenemos relaciones entre bases de datos y PO. En las aplicaciones modernas, los datos almacenados en una base de datos son representados dentro del programa como objetos. Esta relación permite manipular la información de forma más natural y estructurada. La equivalencia principal es: una tabla representa una clase, un registro representa un objeto y un campo representa un atributo. Tenemos un ejemplo de relación tabla-clase. Por ejemplo, una tabla llamada estudiante puede contener los campos ID, nombre y edad. En PO, esta tabla se representa mediante una clase estudiante, con los mismos atributos y métodos que permiten gestionar la información. Cada fila de la tabla corresponde a un objeto de la clase estudiante. Bien, ahora vamos a resaltar un poco la encapsulación y manejo de datos. La encapsulación permite que los atributos de una clase sean privados y solo puedan ser accedidos mediante métodos públicos. Esto ayuda a mantener la integridad de los datos y evita modificaciones incorrectas. Este principio es clave cuando se trabaja con base de datos, puesto que controla cómo se accede y modifica la información almacenada. Ahora tenemos las operaciones CRUD en PO. Las operaciones CRUD representan las acciones básicas que se realizan sobre una base de datos. Crear, que es insertar nuevos registros. Read, consultar información existente. Update, modificar datos almacenados. Y delete, eliminar registros. En PO, estas operaciones se implementan mediante métodos dentro de las clases. Capas en una aplicación PO en base de datos. Una aplicación orientada a objetos que utiliza base de datos suele dividirse en capas para mejorar la organización del código. Modelo. El modelo contiene las clases y la lógica del negocio. DAO. Gestiona la conexión y las consultas a la base de datos. Vista. La vista muestra la información al usuario. Y el controlador coordina la interacción entre vista y modelo.
Ya, una ventaja de usar Go con base de datos es el uso de programación a objetos junto con base de datos que ofrece múltiples ventajas, como una mejor organización del código, mayor reutilización, facilidad del mantenimiento y mayor seguridad en el manejo de los datos. Además, permite desarrollar aplicaciones más escalables y robustas. Tenemos aplicaciones del mundo real. La combinación de PO y base de datos se utiliza en diferentes aplicaciones, como el sistema académico, sistema bancario, sistema de inventario, aplicaciones web y móviles y sistemas empresariales. Bueno, la conclusión de base de datos orientada a programación de objetos da que estos sirven para crear sistemas eficientes y confiables, mientras la base de datos organiza el almacenamiento permanente de la información. La POU permite manipular esos datos de forma estructurada y segura. Esta integración es fundamental en el desarrollo de software moderno. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y nos esperamos en la próxima.